Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a presentar mi actividad sobre la inmigración china y japonesa en nuestro país. Bueno, voy a comenzar con la japonesa. La población japonesa llegó a nuestro país a mediados del siglo XIX en el barco Sakaru Maru. Principalmente vinieron con fines de trabajo por medio de un contrato para realizar labores agrícolas en diversas haciendas de la costa, ¿no? De nuestro país. Esto ocurrió en el año 1899. Luego, estos primeros ciudadanos inmigrantes japoneses fueron conocidos como el nombre de Issei, ¿no? En el año de 1899, esta primera generación de Issei, que se conoce a los primeros inmigrantes. Luego ya la segunda generación con los que eh, fueran los descendientes de peruano con japoneses se les conoció como los Nisei. Ellos se dedicaron exclusivamente a labores agrícolas en nuestra costa, especialmente para el cultivo de algodón, arroz. Recordando un poco el contexto que ya no había en esa época la mano de obra, en todo caso la esclavitud, ¿no? Negra, por así decirlo. Luego vemos que una de las principales haciendas costeras donde fueron contratados fue la Hacienda Casablanca, ¿no? Esta es una imagen del año 1900. Era una hacienda azucarera y cuyo contrato de trabajo duraban alrededor de 4 años, ¿no? Bueno, a raíz del trabajo extremo que en muchas de las haciendas los ciudadanos japoneses cumplían, largas horas de trabajo, largas jornadas, escaso alimento y su descanso también no era el apropiado por el lugar donde ellos pernoctaban. eh, Ocurrieron varias muertes, ¿no? Además también que su inmunidad en este país era diferente, ¿no? Contraían diversas enfermedades. Y por eso entre los mismos inmigrantes, eh, con el poco dinero que pudieron recaudar de su trabajo, ya que les pagaban, eh, pudieron construir un templo, ¿no? El primero de ellos más grandes fue el de Templo Taihei-san Gyojin en el año de 1911. Este templo se encuentra en la ciudad de Cañete, ¿no? Y acá la doctrina religiosa que presentan es el budista, ¿no? Con la finalidad de, una vez que uno de sus eh, compatriotas fallezca, pudieran acá hacer el ritual budista para que pueda descansar en paz, ¿no? Y también uno de los alcances en lo que es la educación que aportaron a nuestro país, ¿no? Recalco lo que es la escuela Nico, ¿no? Esta de acá fue inaugurada en el año 1920, explícitamente para los hijos de los inmigrantes, es decir, para la generación Nisei, ¿no? Eh, Conocida como Escuela Nico, fue una de las primeras escuelas cuyo labor se replicó en otras, ¿no? A través de la historia. Y acá enseñaban a estos descendientes Nisei de segunda generación la lengua, ¿no? propia del país japonés. Ellos recibían también sus materiales didácticos, lúdicos y de escritura por parte de Japón, llegando acá en barco. Ellos conocían cuál era la cantidad de alumnos que se encontraban en las escuelas, ¿no? Y así fomentó la educación, ¿no? Recordemos que esta primera generación de japoneses no eran analfabetos, eran personas con una muy buena educación, los Issei, y que ni bien llegaron acá, firmaron su contrato, pero recalcaron algunas estipulaciones, ¿no? Porque ellos conocían sus derechos. Ahora vamos con la inmigración china.
Esta inició en el año de 1849. Fueron traídos acá en un barco danés, la primera población china que llegó acá. eh, y prácticamente fueron un reemplazo de mano de obra laboral, ¿no? Porque ya no existía lo que es la esclavitud, ¿no? Entonces estos ciudadanos chinos llegaron a mediados del siglo XIX, tardaron aproximadamente en llegar un mes y medio, su viaje duró bastante. Estos inmigrantes fueron conocidos como los culíes. En 1850, al llegar acá a nuestro territorio, algunos fueron haciendas agrícolas, la gran mayoría se dedicó en la extracción del guano, ¿no? Que en esa época era el boom, y también a la construcción de los ferrocarriles. El régimen por la cual ellos laboraban era un régimen de contrato. Si bien ha sido un contrato que su duración era de 8 años, el importe por el cual trabajaban era muy poco, ¿no? Era porque les hacían descuentos de la comida, del alojamiento y otros enseres más que les indicaban. El boleto de viaje, por ejemplo, ¿no? Las condiciones del trabajo eran muy deplorables, ¿no? Esto sucedió en el año de 1874, cuando ya estaban llegando una gran cantidad de masa de población de origen chino. En el año de 1855 se prohíbe la importación de mano de obra, ¿no? De Macao, que fue la ciudad de donde llegaron mayor cantidad de población inmigrante china, exclusivamente para las islas guaneras, ¿no? Sí llegaban mano de obra para lo que son fines agrícolas y la construcción de ferrocarril, pero se les prohibió que el contrato fuera para las Islas Guaneras, porque la verdad que era un trabajo muy desgastante. La gran mayoría de ciudadanos chinos que llegaban a estos locales, ¿no? A estas islas que están en nuestra costa, fallecían, ¿no? Y la verdad que por eso prohibieron, ¿no? La importación de mano de obra para este fin. Y bueno, estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias. Como conclusión o reflexión de mi parte, me gustó mucho poder explorar estos dos tipos de culturas, ¿no? Las raíces, porque vemos que hasta ahora han dejado sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, yo no conocía el templo Yonji, voy a visitarlo pronto, me causa mucha intriga, sobre todo sus orígenes, ¿no? Por el motivo porque sus ciudadanos japoneses construyeron este templo y que es el más antiguo de toda América Latina, ¿no? Entonces también es un orgullo, ¿no? Porque es parte también de nuestras raíces, ¿no? Ya que nosotros somos una mezcla de muchas razas, ¿no? Entonces, también por otra parte, la China, ¿no? Algo que me llamó la atención fue que una vez que terminaran el contrato, ¿no? A la gran mayoría de estos ciudadanos que vinieron con fines de trabajo para mejorar su estado económico, eh, se quedaron, ¿no? Se quedaron porque uno ya tenían familia acá, ya tenían sus hijos, dos empezaron a trabajar en labores, por ejemplo, gastronómicos, ¿no? Muchos fusionaron sus platos y tuvo una gran demanda también, ¿no? Lo que hoy conocemos como el chifa, por ejemplo, ¿no? O la comida cantonesa, ya que los inmigrantes chinos llegaron de esta ciudad Macao y ahí comían lo que es la comida típica cantonesa, ¿no? Y acá también, hasta el momento, ¿no? Entonces vemos los grandes aportes que estos dos países dieron a nuestro país, ¿no? Muchas gracias.